realmente agradecido al Señor por que estemos congregados, no porque seamos muchos o seamos pocos, sino porque estamos congregados, porque el tiempo, un tiempo hermoso, un tiempo difícil. Yo sé que hay, cada uno sopesa, sopesa todo, ¿cierto? No solo si hay un riesgo real o no, pero también que otros sepan que me congrego, ¿cierto? Hoy hay un peso social por congregarse importante. Y yo agradezco al Señor porque el Señor nos ha brindado la oportunidad en muchos de nosotros, ¿cierto? Y la entereza de poder hacerlo. Y sabemos que nuestros hermanos que están desde su hogar también tienen el deseo profundo de estar. Y el Señor conoce por qué no han podido estar en esta tarde, pero les amamos y les sentimos como parte también de la congregación. Vamos a ver hoy este devocional, ¿cierto? La enseñanza en Proverbios capítulo 12. Versos, se me dio el párrafo del 9 al 19, ¿cierto? Vamos a estar tocando una sección de eso, ¿cierto? Un proverbio muy interesante, muy bellos, y que tenemos la oportunidad de pasar por ellos y tomar buena enseñanza de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 12, parto desde el verso 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Vamos a orar. Señor amado, te rogamos tu dirección en este tiempo. Señor, usa tu palabra, implántala en nuestros corazones y dale vida por medio de tu buen espíritu. Señor, que nosotros al salir de aquí, al estar aquí, ya meditemos en ella, pueda ser como un alimento que recibimos. Señor, tú aderezas mesas delante de nuestros angustiadores, tú has puesto un banquete delante nuestro, Señor, para alimentar a tu grey. Padre celestial, tú has preparado tu buena palabra y la has revelado de tal manera que la entendamos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ella. Ayúdanos, Señor, a conocerla, a tener, Señor, delicia en nosotros de mirar cada palabra de ella y tomar sabiduría para nuestras vidas. Ayúdanos a estar mirando, Señor, al Señor Jesucristo junto a cada una de estas palabras, de tal manera que su gracia nos anime, Señor, a seguir adelante, a la perfección, a la madurez, que no sea como ley que aplasta nuestras vidas, sino palabras de vida, Señor, que nos animan a andar en el camino de luz, de verdad, y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te rogamos tu dirección, en el nombre de Cristo. Amén. Aquí está. Como dice un amigo mío, vamos a hacer una introducción más o menos amplia, pero vamos a llegar a nuestros textos, ¿ya? ¿Cierto? Estamos en esta sección de Proverbios donde ya no estamos describiendo la sabiduría, ¿cierto? Eso se ha sentado en los primeros versos en los primeros capítulos del libro. La sabiduría ha sido descrita, ha sido personificada, ¿cierto? Se ha hablado de su valor, de la importancia de escucharla, sujetarla,
¿cierto? Estamos en otra sección más práctica. Tampoco ya estamos personificando tanto como lo hacían en el capítulo 6, en el capítulo 8, 9, la personificación del perezoso, la personificación de la necedad, de la sabiduría, ¿cierto? Ahora estamos en una sección de breves proverbios que reflejan la realidad de la vida. Tenga ese concepto en mente. Estamos en una sección de breves proverbios que nos hablan de la realidad de la vida, de las leyes generales que Dios ha establecido en este mundo. Siempre me acuerdo de una clase de Antiguo Testamento que tuve en un momento, y creo que lo he mencionado, pero déjenme repetirlo, de un hermano que preguntó, y pastor, a la persona que está enseñando, y las promesas que están en Proverbios, le dijo, no, que no hay promesas en Proverbios, hay realidades, Dios estableció realidades. Como vamos a ver hoy, que el que trabaja se sacie de pan, que el que anda con vagabundos, que caiga en necesidad, ¿cierto? Estamos hablando de esa sabiduría de Dios que atraviesa la realidad del mundo y le da, ¿cierto?, un andar. Entonces estamos en esta sección, son pequeños proverbios. Lo que Dios ha establecido que sea bendecido por norma general, ¿cierto? Lo que Dios juzga por norma general, de eso nos van a estar hablando estos proverbios. Y me quedó en la mente algo que dijo nuestro hermano Ricardo, ¿cierto? Creo que la semana pasada, que cuando en estos proverbios encontramos que se habla del justo, del sabio, se habla de lo que se espera de nosotros. Se habla de quiénes debiéramos ser nosotros, obviamente en Cristo el Señor. Se habla de cómo debieran ser los que sirven al Señor. Entonces, cada vez que usted vea el justo, el sabio, ¿cierto? El prudente, sepa que es aquello que se espera del carácter de los que conocen al Señor. Como dice Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, Pablo escribiendo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, vivamos en esta sociedad sobria, justa y piadosamente. Se espera de aquellos que han conocido al Señor, que han conocido la salvación que hay en Cristo, se espera que vivan justa, sobria y piadosamente. Se espera, hermanos, somos, como podría ser el nombre de nuestra iglesia, somos animados a vivir como justos, a vivir como sabios, a vivir como personas honradas, como hombres diligentes, como va a usar el lenguaje de Proverbios, como hombres de verdad y como mujeres virtuosas. Somos llamados a vivir de esta manera. Pero yo había mencionado algunos miércoles antes que los proverbios también podemos ver el carácter de Cristo como quien es el de perfecto carácter justo, como quien es el perfecto sabio, como quien es en realidad la sabiduría encarnada. Entonces estamos en contradicción con nuestro hermano Ricardo. No, hermanos, no hay una contradicción, ¿cierto? Cristo es el ejemplo vivo del carácter santo, justo y bueno que nosotros somos animados a vivir a través de la palabra de Dios. No hay una contradicción. La sección de proverbios que veremos hoy comienza con una expresión que me llamó mucho la atención, ¿cierto? Más vale. Y de verdad que me traía a la mente, creo que Filipenses, cuando dice que está orando el apóstol por los de la iglesia para que aprobéis lo que es mejor, ¿cierto? Ya no simplemente lo que, ¿cierto?, los rudimentos más básicos de quien abandona el pecado, sino que él está orando para que aprueben lo que es mejor, se me venía mucho a la mente, ¿cierto? Más vale, es mejor, es preferible. Y quisiera llevarlos a considerar que varios de los proverbios, hermanos, de los proverbios que nos van a revelar qué actitud o qué acción es agradable a los ojos de la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Más vale, hermano, cuando usted lea esos proverbios, ponga ahí ojo. A Dios le agrada esto por sobre esto otro. Si yo, como un hijo de Dios que ama a Dios, que no está buscando esta ley como para agradar a Dios, sino que porque amo a Dios quiero agradarle, debo poner atención a lo que Dios le agrada.
Y cuando encuentro en la Biblia que la palabra de Dios me dice, más vale esto que lo otro, es una actitud, un pensamiento, una posición frente a la vida que debo anhelar vivir para mí. Debo anhelar vivir. Hermanos, este verso nos va a enseñar que es más valorable, ¿cierto? Estos versos nos van a enseñar qué es más valorable para vivir con sabiduría en este mundo, según Dios. Y por tanto debemos poner atención. Segunda de Corintios 5:9 decir, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Por tanto vamos a ver lo que es más valioso para el Señor, ¿cierto? Nuestro proverbio dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Es mejor la realidad, es mejor la condición del que es despreciado por los demás, por las demás personas, pero que tiene siervos, que el que se alaba, que el que se jacta de prosperidad, pero no tiene que comer. Esa es la idea, ¿cierto? Leo de nuevo, es mejor la condición o la realidad de la persona que es despreciado por los demás, pero que tiene siervos, y no está hablando solo de los siervos, sino que tiene riqueza, que tiene provisión, aunque es despreciado por los demás, que el que se jacta de riquezas, pero no tiene que comer, no tiene pan, ¿cierto? Mejor es el hombre que no tiene un reconocimiento social, que no es alabado por las demás personas, pero que realmente posee riquezas o tiene lo necesario, eso es mejor que el hombre o la mujer, ¿cierto? Que oculta su pobreza con jactancia, con palabras vacías de supuesta abundancia. Hermanos, este proverbio es un llamado a abandonar la hipocresía. Es un llamado al trabajo esforzado y constante, aun cuando no sea reconocido ni admirado por los demás. Vamos a ver por qué estamos hablando del trabajo esforzado, y es porque hay una relación en los proverbios que siguen también con eso. Entonces es un llamado al abandono de la hipocresía, a dejar de lado el tener una careta. Esta palabra en el griego, ¿cierto? Varios saben, de ser un hipócrita, es un actor griego que se ponía esas máscaras de una sonrisa, ¿cierto? O una cara triste. Es un llamado a abandonar la hipocresía, abandonar las jactancias superficiales, ¿cierto? Que en realidad ocultan una pobreza interna, una pobreza real. Hermanos, esto es tanto para los varones como para las mujeres, sea cual sea la labor que realice. Si por medio de aquella labor Dios te está dando la provisión necesaria, hazla con gozo, pues es mejor el desprecio, el despreciado que tiene siervos, que aquel que se jacta y no tiene pan. ¿Va entendiendo la idea, hermanos? ¿De qué te serviría seguir proclamando que tú eres tan o cual valioso, que tú tienes tal o cual posición o tal y cual características, que esta labor no es digna de ti, que esta otra labor no es digna de ti, que este lugar no es digno de ti, cuando no tienes alimentos, cuando no tienes sustento, cuando no tienes herencia ni riqueza de tales cosas? ¿De qué te serviría? Es necedad, hermanos, sostener la jactancia cuando hay una pobreza oculta. Llevándolo al aspecto de Cristo, nuestro Señor fue y es aquel que no recibió honor en el mundo, no recibió reconocimiento del mundo, que no fue reconocido por la sociedad, pero que tuvo una labor de una riqueza de gloria eterna. Hermanos, el Padre en la obra de Cristo nos mostró toda la riqueza de la gloria de su gracia. En Cristo, en aquel que fue menospreciado, en aquel que quedó desfigurado, en aquel que fue humillado, aquel que en su momento no fue reconocida su obra, es aquel que era la persona más rica, la persona más llena de toda riqueza
que nosotros no podemos comprender. Y Él nos llamó como siervos. Juan 15, 18 va a decir lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, y ahí está hablando de nosotros, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, nosotros somos llamados, como el Señor Jesucristo y como en este proverbio, a hacer un trabajo que parece una locura, que parece pobreza, que parece humillación a este mundo, pero que nosotros sabemos que es de tremenda riqueza espiritual. ¿Se recuerdan el Señor Jesús hablando a la multitud cuando le dice, trabajad por la comida que no perece, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Que no anden detrás de Él por la comida solamente que Él le podía dar, eso era después de los panes y los peces. Dice, trabajen por la comida que no perece, aquella que mi Padre les dará cuando fuere tiempo. Nosotros somos llamados a hacer un trabajo que no tiene honra social, que no tiene reconocimiento en este mundo. Es más, que nos va a traer, como decía el Señor, persecución, hostilidad, cierto aborrecimiento. El mundo, por otro lado, se jacta de sus riquezas, se jacta de que no tiene necesidad de nada, se jacta de su buena vida, cuando en realidad son pobres y hambrientos espirituales. Nuestro proverbio continúa diciendo lo siguiente, y aquí cambia bruscamente a otra temática, pero que es tremendamente interesante. El justo cuida la vida de su bestia, ¿cierto? Mas el corazón de los impíos es cruel. La verdad que se podría hacer una buena conferencia en cuanto a esto, la relación humano-animal, en el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué tiene de verdad, ¿cierto? ¿Cómo debemos relacionarnos y tratar a nuestros animales? Bueno, para Dios, y entendiendo este versículo como un hermoso principio, para Dios parte de vivir con justicia y sabiduría es el cuidado que debe tener el hombre de la vida de los animales, y en especial quizás en este verso de sus animales, ¿cierto? El Señor, amados hermanos, nos ha puesto por administradores de la creación, ¿cierto? Cuando en Génesis dice que sojuzguen toda la tierra, Dios nos pone como administradores de toda la creación completa, y así como mal utilizar el dinero o derrochar los alimentos, también el no tener cuidado de los animales que nos están dando sustento y ayuda no es sabio. Hay que ser claros, sí, en esto, hermanos. Permítanme aclarar un punto. Aquí lo más probable, y estoy prácticamente seguro, se está hablando de tener cuidado de los animales que eran funcionales. No de mascotas, ¿cierto? Sino de los animales que eran funcionales. De no maltratar al animal que te estaba llevando, ¿cierto? Que te estaba cargando sobre ti. De no poner bozal al buey que trillaba. No sé si entiende esa idea. Un buey que estaba pisando los granos de trigo, ¿cierto? Dice, no le pongas bozal, si no te va a hacer un gran daño que él coma un poco mientras va caminando. Y es de donde también en el Nuevo Testamento se pone como base para el sustento de los pastores, ¿cierto? Es más, el apóstol dice, bueno, la palabra tiene cuidado del animal, creo, dando la idea de que en realidad eso estaba dando la base para los obreros en la obra del Señor. Pero hermanos amados, está hablando de no ser crueles, ¿cierto? No ser crueles o descuidados con los animales que estaban trabajando para uno, ¿cierto? Así que no ser cruel con el animal, no se trata de humanizar a los animales,
¿cierto? Los animales no tienen derechos humanos, los animales no tienen la dignidad humana, son animales, son parte de la creación de Dios, debemos administrarlos de una manera correcta, pero no está apoyando este texto humanizar a nuestros animales, ni darles cualidades de hijos. Si bien podemos darle afecto y cariño, ellos no son humanos, no son nuestros hijos, no son tu herencia del Señor, no les puedes enseñar la palabra de Dios, no son salvos ni tampoco se pierden. Cristo no murió por ellos, no podemos criarlos en amonestación del Señor. Hermanos, no tratar con crueldad al animal no significa humanizarlos, significa tratarlos con cuidado. Significa darles alimentos, pues ellos nos estaban sirviendo, ¿cierto? Significa, ¿cierto? No desatar nuestra ira sobre ellos, ¿cierto? Y que ellos reciban de mi pecado, sino que tratarlos con cuidado. Este proverbio trata de tratar con justicia a un animal, darle su alimento, pues él te va a dar su fuerza, su leche, su carne, te dará su lana, llevará tu carga, dará aún su vida para tu sustento. Como vemos, me falta un signo de interrogación aquí. ¿Cómo vemos el carácter de Cristo en esto? ¿Cómo podemos ver, cierto? Cristo no tuvo un perrito, una mascota, ¿cierto? No tuvo eso, por lo que entendemos, o por lo menos la inspiración del Señor nos dejó registrado eso. Bueno, este proverbio nos puede llevar a pensar en la compasión versus la crueldad, ¿cierto? En la compasión versus la crueldad. La segunda parte del versículo va a decir, el corazón del impío es cruel, ¿cierto? El sabio tiene cuidado de la vida de su bestia, más el corazón del impío es cruel. Otra forma de decirlo es que las entrañas de los impíos son crueles. Literalmente, el corazón del impío no se conmueve, no tiene misericordia, no tiene compasión. Por otra parte, el sabio muestra su misericordia aún con el animal, aún con la bestia, ¿cierto? El malvado no se compadece ni siquiera de los animales. Aquí Cristo es el ejemplo máximo de compasión y misericordia. Y espero no tirar muy allá el hilo, pero se me venía a la mente cuando Pedro, con Hugo hablábamos el otro día de eso, cuando el Señor le da a Pedro esta visión en cuanto a los animales impuros, ¿cierto? Y el Señor pone delante de él un lienzo con animales impuros y le dice, bueno, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, nunca ha entrado en mi boca tal cosa. Y el Señor le dice, bueno, lo que yo he limpiado no lo llames tú impuro. Y de alguna manera nosotros estamos representados en aquellos animales impuros, porque estaba hablando de abrir la puerta a los gentiles. Nosotros, aquellas cosas que eran impuras en la ley nos representaban a nosotros, amados hermanos. Y de alguna manera Cristo fue compasivo con aquellos animales inmundos que éramos nosotros. Por eso no quiero estirarlo mucho más allá, solo puedo decir, la Biblia dice que pone como ese ejemplo a Pedro para que tenga compasión de los gentiles, ¿cierto? Mostrando que el Señor había abierto la puerta a ellos también. Así que podemos ver el cuidado del Señor por un animal, creo que no, ¿cierto? Pero sí podemos ver la misericordia de Cristo. El Señor no es cruel, sino que la palabra del Señor nos dice algunas veces que Cristo se compadeció, ¿cierto? Que Cristo tuvo misericordia. Vemos el Señor, parte del carácter del Señor allí. El proverbio continúa, ¿cierto? Proverbio 12:11 va a decir, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Este verso profundiza la idea del trabajo que ha comenzado un poco el verso 9. El que se ocupa en trabajar será saciado. El que se esfuerza recibirá el fruto de su trabajo. Mas el que sigue a los ociosos, a los que pasean por la vida, a los irresponsables, ¿cierto? Inconscientes de que ellos mismos tienen necesidades, el que siga eso, ¿cierto? Tiene falta de inteligencia. Ellos mismos son llamados a producir su sustento y será contado como necio
el que no considera esta responsabilidad. Hermano, claro, le falta inteligencia a aquel que en vez de estar trabajando y ganando su sustento, está caminando con los vagabundos, porque no comprende que así como él camina alejándose del trabajo, a la misma velocidad se acerca hacia él la necesidad que tendrá posteriormente. El que no trabaja tendrá su recompensa, no tendrá ninguna recompensa. El que no trabaja va a tener su recompensa, no va a tener ninguna. El Señor ha establecido eso, hermano amado, y espero que esto afecte a cómo usted piensa también del Estado, cómo usted piensa de la empresa en la cual trabaja y sus diferentes relaciones. El Estado no tiene por qué darle nada a nadie, a menos que usted trabaje para el Estado. Usted y yo somos llamados a ganarnos nuestro sustento. Trabajemos en una labor sencilla que ganemos poco o trabajemos en una labor muy especializada que ganemos más. Somos llamados bíblicamente a que yo labre la tierra y me esfuerce para ganar mi pan. No, nadie le iba a golpear la puerta al rey cuando había trabajo. Si había hambre, ciertamente el rey tenía que buscar las maneras, ¿cierto?, de traer grano a su país. Pero si no, cada uno tenía que trabajar y ganar su propio sustento. Querido hermano, esto es una realidad en la vida diaria de cualquier persona. Tantas veces he oído, y quizás usted, personas que viven en situación de pobreza y se quejan de aquella situación de pobreza, pero cuando se les ofrece un trabajo, siempre el trabajo o está muy lejos, o es muy pesado, o los jefes son malos, ¿cierto? O había un maltrato, cualquiera de esas cosas. Son personas que viven en pobreza porque lo han decidido, porque no labran la tierra, representando eso cualquier trabajo que usted vaya a hacer. Eso es una realidad que muchos podemos vivir, pero también es una realidad en la vida espiritual, hermano amado. Pablo va a decirle a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ciertamente Pablo no estaba llamando a Timoteo a emprender en la agricultura, ¿cierto? Sino que estaba hablándole de la vida espiritual. Le va a dar 3 ejemplos Pablo a Timoteo, ¿cierto? El militar, el labrador y el atleta. Y en eso le dice, el labrador para participar de los frutos, o sea, para tener de la cosecha, debe trabajar primero. Por tanto, va a decir en el verso 10, por tanto, mírame a mí, Timoteo, por tanto yo todos los soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, en la vida espiritual, en la búsqueda de la salvación de los hombres, debemos anhelar la salvación de otros hombres, en el cuidado y la edificación de la iglesia. Todos somos llamados a ser labradores esforzados en esta viña del Señor. ¿Quiere ver a otros llegar a salvación? Predique el evangelio, ponga la mano allí, meta la mano al bolso, ¿cierto?, que tiene semillas y láncela. Camine por la vida lanzándola. ¿Quiere ver que otro deje malos hábitos y empiece a santificar su vida? Meta la mano allí, ayude a podar ese árbol, esa viña. ¿Quiere, hermano, que, no sé, rogar que el Señor dé vida a una tierra que parece muerta? Hermano, ruegue, riegue con lágrimas, con oración aquella tierra. Pero el labrador debe trabajar primero. No podemos quejarnos de la tierra que no hemos trabajado. No podemos quejarnos. No podemos decir, oye, qué inmaduros son los miembros de tu iglesia. ¿A quién les has enseñado, amado hermano? ¿Cuántos has tomado para discipular? Y no estoy dándole palo a ustedes, sino que estoy animándolo y pensando en situaciones que se dan en las iglesias. Hermanos, le animo. Cuando usted vea una necesidad, piense en poner la mano en el arado. Piense en esforzarse. El labrador debe trabajar primero para participar de los frutos. Y como lo he dicho muchas veces desde este púlpito, la obra que se hace en la tierra nos enseña la paciencia que hay que tener para participar de los frutos. Uno no pone una semilla y sale el otro día. Atrás hay una calabacera, ¿cierto? Una planta de zapallo y ya ha dado 3 zapallos. Y de los 3, uno ya va mejor, ¿cierto? Pero otros 2 se han pasmado en el camino. Y llevan meses ahí.
¿cierto? Y hay que regarla, y hay que cuidarla, y hay que dirigirla, y todavía no tenemos un gran fruto, pero hemos tenido la esperanza y la hermosura de ver 3 ya casi buenos frutos. Hermano, no se logra eso si no trabaja y si no espera y si no aguarda. Continúa nuestro proverbio y dice, codicia al impío la red de los malvados. El verso 12 leo. Mas la raíz de los justos dará fruto. Y este es un texto que comentaristas, ¿cierto? Y alguna anotación de algunas Biblias dice que es un texto complejo, que aún en el hebreo es difícil de entender totalmente, ¿cierto? Y en el que no todos estaban totalmente de acuerdo en cuál es su sentido. Pero creo que en un sentido general podemos decir que el malvado, el impío, codicia, al decir que codicia la red, habla de que codicia el botín, ¿cierto? El botín de otros impíos. El impío codicia el botín que han robado los otros malvados, pero el justo dará su propio fruto y será saciado de lo que él mismo produzca. El malvado nunca está saciado, hermano, es característica del malvado no saciarse, ser inconformista, no estar contento con lo que Dios le permite y le da cada día, ¿cierto? El malvado nunca está saciado, nunca está contento, aunque lo tenga todo, seguirá deseando aún lo que otro ha robado. Quizás el verso 13 y 14 nos aclaran un poco más el punto, porque continúan diciendo, el impío es enredado en la prevaricación, en el pecado de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El hombre, hermano, recibirá según sus obras. En lo general, Dios ha establecido que en el andar de la historia humana, el impío, el que es malvado, caiga por sus propias palabras y por sus propias malas acciones. No se apresure, hermano, con los impíos. Proverbio nos va a enseñar a tener paciencia. El impío de repente será quebrantado y no habrá para él esperanza. El que endurece su cerviz, en un momento va a ser quebrantado. El que es arrogante, el que anda en malos caminos, de repente será quebrantado. A mi vida ha traído tanta paz muchas veces con compañeros de trabajo difíciles, con personas que nos buscan activamente para hacer el mal, saber. El Señor dice eso en su palabra, el Señor ha establecido que con sus propias malas palabras el impío se ha enredado. En algún momento sus propias malas palabras, sus propias malas expresiones le van a traer mal al mismo. El Señor lo ha establecido, el Señor lo permite así. De repente las propias obras de la persona caen. Otro proverbio va a decir, en el lazo que ellos mismos han armado van a caer. En la trampa que ellos mismos han armado van a caer. Hermanos, el hombre en lo general y hablando de esta vida, primeramente, Dios ha establecido que reciban, ¿cierto? Y caigan por sus propias palabras y sus propias acciones. Más las palabras del justo, al ser palabras prudentes, le librarán muchas veces de tribulación. Muchas veces le van a librar. Hermanos, otra característica que nos va a enseñar Proverbios y que enseñó a mi vida el Señor, hermanos, es a tener contadas nuestras palabras, a ser prudentes, a tener freno en nuestra boca, para que nuestras palabras nos libren, para que estas palabras tan emotivas, que salen tan rápido de nuestras bocas, no nos pongan lazo, sino que las palabras prudentes de nuestra boca nos traigan liberación en momentos de angustia. Y que el pago de nuestra obra sea bueno, ¿cierto? Y no sea para disciplina de nuestras vidas. Vamos a ver solamente hasta ahí por hoy, ¿cierto? Voy a hablar con el coordinador de esta reunión para que pueda continuar la próxima semana. Pero, querido hermano, sepa usted que el Señor tiene preparado y establecido que los hombres reciban su juicio según el Señor. Y si usted creyera ver que algún impío llegó al final de su vida, si usted llegara a ver eso, llegó al final de su vida
y descansó en paz, sepa que el Señor también tiene tiempo para juzgar en esta vida y en la venidera. Amado hermano, el Señor va a dar según su fruto, va a dar a cada uno según lo que ha hecho. Pero para nosotros es el llamado del justo. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Mas el justo saldrá de tribulación, hermanos. Nosotros somos llamados a andar con prudencia, a andar con palabras de verdad, a andar con palabras que traigan como fruto bendición. Y cómo no pensar en la palabra viva, en el Logos de Dios, ¿cierto? ¿Qué mejor palabra que nuestro Señor Jesucristo podemos tener en nuestra boca? ¿Qué palabra va a dar un mejor fruto que hablar de nuestro Señor, que proclamarlo a Él, que hablar de Él? Qué bendición el fruto que va a dar el hablar de Cristo a otros, que nos dice la palabra del Señor que va a ser un fruto que no se va a quedar en esta tierra, sino que va a ir delante del Señor para gloria y honra de Él. Hermano amado, hasta allí la exhortación en esto, solo sumar a eso algo que quiero animarlo. En sus conversaciones diarias, nuevamente digo esto, no busque el momento como de saltar con el Evangelio, hable del Señor, hable de Cristo, hable de que se reunió, hable de que leyó su Biblia, que sea natural en usted, en mí, de tal manera que Cristo vaya siendo expresado por nosotros de una manera que no tengamos que hacer todo, porque saben que tantas veces perdemos el tiempo preparando todo el ambiente en vez de ir y hablar de Cristo, decirlo. Tantas veces yo perdí oportunidades así. No, es que no se dio. Pero empiece con sí, gracias a Dios, sí, el Señor ha sido bueno, sí, bueno, voy a estar orando por usted. Parta con eso y después vaya hablando del Señor. Hable de Cristo y que eso dé un fruto agradable, un fruto para vida eterna, un fruto para salvación. Hermanos, espero que el Señor haya animado su vida, confortado, al igual que la mía, desafiado a vivir en lo que más vale, en lo que más vale, en las actitudes, en las posiciones, en las palabras y las acciones que más valen en esta vida para agradar al Señor por sobre lo que es el reconocimiento de este mundo. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, glorificamos su nombre. Padre bueno, queremos andar delante de usted y serle agradables, porque usted nos ha salvado, porque esperamos a Cristo, Señor, porque estaremos delante del Señor rindiendo cuenta de nuestras obras. Padre Celestial, hay tantas razones por las cuales queremos andar en lo que es más valioso para usted, en lo que es más agradable para usted. Enséñanos, Señor, como hombres, como mujeres, Señor, a glorificarle en cada labor que hagamos. Tenga honra o no de este mundo, Señor, que nos importe que es lo que a ti te agrada. Padre Celestial, bendiga la obra de nuestras manos, Señor, porque queremos hacerla conforme a su voluntad, para su gloria. Padre, prospere, le ruego, la labor que hace cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno limpia algún lugar, bendiga aquel lugar, Señor, por amor de tus hijos. Si alguno, Señor, tiene alguna venta, si alguna es dueña de casa, Señor, si alguna está estudiando, si alguno, Señor, tiene diferentes labores, Padre Celestial, bendiga estas labores por amor de tus hijos. Padre Celestial, y permítanos disfrutar de esto que usted ha establecido en el mundo, que recibamos un hermoso fruto de la labor que realizamos, en especial si lo hacemos todo, como dice tu palabra, de corazón, como para el Señor, dando gracias al Padre por medio de Cristo. Señor amado, te alabo, te honro, Señor, te bendigo tu buen nombre, Señor, te ruego que nos des dirección sabia en nuestra vida el día a día. En el nombre del Señor Jesús oramos.